Yo la verdad es que estoy muy contento de que los amigos estén aquí presentes. El club tiene una bien ganada, creo, reputación de pluralismo, de debate franco y respetuoso. Y creo que vamos a honrar hoy nuevamente esa reputación. Así que yo les daría la palabra a los amigos, que nuevamente digo que son muy bienvenidos. Bueno, así que adelante, ustedes ya saben, digamos, la forma de estas actividades, de estos encuentros, es que hablen como se les dé la real gana durante 15 o 20 minutos. Cada uno, obviamente, y después hay preguntas y debate libre, comentarios, bueno, así que habíamos dicho de que comenzara Germán, siguiera Martín y bueno, después cuando llegue Lorena vemos, pero si no, cierra Mario. Así que adelante. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, en especial a Tito, que fue el promotor de este encuentro. Me toca hablar primero. Yo no sabía muy bien sobre qué hablar, digamos, concretamente. Pensé como una secuencia, digamos, del kirchnerismo, motivado un poco por esta idea de conversar un poco sobre la identidad del kirchnerismo, como una secuencia histórica del kirchnerismo, ¿no? Digamos, el origen del kirchnerismo, un poco el desarrollo del kirchnerismo y el presente futuro del kirchnerismo. Y no sé si la línea de continuidad es siempre la identidad, me parece que no es siempre la identidad, son cosas mezcladas, ¿no? Yo quisiera comenzar llamando la atención sobre algo que puede parecer un poco trillado, pero que me parece central para entender el kirchnerismo, que es la época en la que surge el kirchnerismo en la región, ¿no? Digamos, llamar la atención sobre el hecho de que en los 2000, después del fracaso de las políticas neoliberales, digamos, en la región, hay claramente un giro a la izquierda, a una nueva izquierda que los politólogos, digamos, trataron de caracterizarla de diferentes maneras. Yo voy a decir cómo creo que es esa nueva izquierda y cómo se inserta el kirchnerismo en ella, pero no me parece menor el hecho de que en Argentina, como en el resto de la mayoría de los países de América del Sur y algunos centroamericanos, la izquierda democrática, populista en algunos casos, en otro caso más, si ustedes quieren, institucionalizada, y podemos distinguir ahí nuevas izquierdas de origen del propio sistema de partidos, como el Frente Amplio, digamos, incluso el PT, y izquierdas surgidas de la fractura del sistema político o la amenaza del sistema político, como Argentina, Ecuador, en menor medida Venezuela. Pero lo que quiero decir es que en cualquier caso hay un fenómeno en la región, es que la izquierda democrática gobierna a nivel nacional y gobierna en muchos distritos subnacionales, digamos. Ahora, ¿qué es esta nueva izquierda y por qué esto representa algo de naturaleza más o menos identitaria, me parece a mí? Bueno, vuelvo a los politólogos, no es difícil definir qué era esta nueva izquierda, pero hay cierto consenso, a partir de unos trabajos, Levitsky, Roberts, demás, en que esta izquierda tiene un compromiso normativo con la reducción de las desigualdades. Hay un compromiso normativo, después no sé si hay acciones de gobierno y podemos discutir, digamos, sobre la naturaleza y el resultado de las acciones de gobierno, pero lo que tienen en común estos proyectos políticos es que hay cierto compromiso por la reducción de las desigualdades en el continente más desigual del mundo, ¿no? Digamos, en la región más desigual del mundo, no necesariamente la más pobre es África, pero sí en la región más desigual del mundo aparecen unos gobiernos no vinculados a los actores, digamos, tradicionales corporativos de la política latinoamericana, ¿no? Corporativos en el sentido del corporativismo en América Latina, o sea, estructuras jerárquicas paraestatales, ¿no? No vinculada, digamos, a esos actores y que intenta llevar adelante ese compromiso normativo modificando reglas de juego, afectando intereses de actores establecidos, y lo hace medio como puede, ¿no? Un poco, ¿no? Podemos ver. Pero creo que la particularidad de esto es que la noción de desigualdades que estos gobiernos creo que tienen un compromiso, y digamos, sinceramente creo que tenían ese compromiso normativo con esa reducción de desigualdades, son de todo tipo, ¿no?
No son solamente desigualdades de naturaleza económica, son desigualdades políticas, desigualdades sociales, reconocimiento de comunidades, de pueblos indígenas, de comunidades nativas, ¿no? No son solamente desigualdades en términos de distribución del ingreso, quiero decir. Por lo tanto, digamos, lo que de alguna u otra manera, acá podemos discutir la variación regional, pero de alguna u otra manera estos proyectos políticos se encarnaban algo así, que yo lo voy a llamar un poco provocativamente, un proceso de transformación social en la región. Como nunca antes se vio, por lo menos nunca, digamos, no se vio después de la transición democrática, ¿no? Podemos discutir algunos populismos clásicos donde había claramente una agenda de transformación social, digamos. Pero en el periodo reciente, ahí me parece que radica la novedad. Y esta agenda de transformación social naturalmente tiene implicancias para cómo vamos a concebir, ¿no?, y discutir sobre la democracia. Naturalmente tiene implicancias sobre cómo vamos a ver los arreglos institucionales. Y naturalmente tiene implicancias sobre modelos de desarrollo económico, ¿no? Entonces, creo que el desafío, por decirlo de alguna manera, de estos gobiernos fue cómo democráticamente modificar estructuras que promovían y que reproducían la desigualdad, porque la particularidad de la desigualdad es esa, ¿no?, que se reproduce a sí misma. O sea, no hay forma de reducir desigualdades si no es alterando la distribución de poder, no hay manera. ¿No? Porque aquellos que son desiguales en la arena económica también, ¿no? Digamos, si hay algo que sabemos en sociología de las élites, que las élites económicas, las élites políticas y las élites sociales son básicamente las mismas élites, ¿no? Y esto es en México, esto es en Brasil, y esto naturalmente es en Argentina o en Bolivia. Entonces, la pregunta es cómo se puede, ¿no?, llevar adelante un proceso de transformación social de un proyecto político que no está vinculado con los actores centrales, nucleares del poder en estas regiones desiguales. Y bueno, ahí creo, ¿no?, que podemos empezar a discutir las tensiones, ¿no?, de estos proyectos. Entonces, por un lado, creo que el kirchnerismo recupera a partir de esto cierta identidad en los sectores populares organizados de Argentina, ¿no? Más finamente uno podría decir en la naturaleza del peronismo combativo y del peronismo que apoyó a Cafiero, digamos, ¿no?, de la renovación, por decirlo de alguna manera, que eran actores que estaban, ¿no?, pero que no estaban naturalmente disponibles para cualquier proyecto político. Dicho esto, digamos, está la particularidad idiosincrática del caso argentino, ¿no?, que es cómo en este contexto regional el kirchnerismo se perfila. Y tampoco me parece menor recordar de dónde viene el kirchnerismo, que no era ni la primera opción del peronismo, probablemente tampoco era la segunda opción del peronismo, ¿no?, era una opción. Y como una opción podría tener rasgos identitarios, ¿no?, santacruceños, qué sé yo, pero había que crear ese proyecto político. Había que generarlo. No había una identidad preexistente a ese proyecto. Había algunas identidades disponibles, pero no había una identidad preexistente. No, en ese sentido era también novedoso. Entonces, el kirchnerismo se construye, por eso digo, como puede, ¿sí?, a partir de tener, digamos, ciertas afinidades selectivas con identidades disponibles, digamos así, en los sectores populares, pero que necesita crearlas, ¿no?, movilizarlas, y necesita movilizarlas y ponerlas en la calle justamente, y esta es, creo yo, la naturaleza populista del kirchnerismo, ¿no?, desde el punto de vista de la movilización popular. Poner, ¿no?, la movilización popular en la calle porque te vas a enfrentar a actores poderosos. Entonces tienes que ganar la calle en caso necesario, ¿no? Pero lo que digo es, entonces el kirchnerismo se construye con una identidad que es laxa, ¿no?, digamos, y es una identidad puesta al servicio de la construcción de un proyecto político nacional, ¿no? Entonces ahí empiezan a mezclarse, yo diría, planos, ¿no?, el plano de la construcción política con el plano de la identidad política. Naturalmente yo creo que el kirchnerismo ha tenido, ¿no?, y esto es un poco también para discutir, un efecto democratizador en la sociedad argentina. No claramente un efecto democratizador en términos de la democracia liberal, pero bueno, no es la única democracia disponible en el mundo, ¿no? La democracia liberal es la que domina en Occidente, pero no es la única. Y hay otras democracias, hay otras variedades de democracia
que me parece que en algunos casos son el kirchnerismo o estos proyectos políticos las dinamizaron, y en algunos casos uno podría, siendo provocador también, decir que son precondiciones para una democracia liberal. O sea, el kirchnerismo o estos proyectos políticos en esta necesidad de alterar las estructuras de poder dominantes también tuvieron que concentrar poder. Y la concentración de poder, que uno podría llamarlo democracia mayoritaria, entra en tensión con la democracia liberal. La democracia de la división de poderes y la no estoy diciendo porque el kirchnerismo o estos proyectos políticos necesariamente, ¿no?, digamos, usurpen esas instituciones, sino porque hay tensiones. Tensiones que uno podría salvar diciendo, ¿acaso la democracia igualitaria no es una precondición para la democracia liberal? Digamos, ¿se puede tener una democracia liberal fina si no hay condiciones sociales, económicas y políticas más o menos iguales entre los ciudadanos, digamos? Entonces yo creo que estos proyectos políticos, y dentro de ello el kirchnerismo, deberían situarse a los fines de ordenarlo dentro de esta no sé, discusión más general. Creo que hay tres cuestiones, digamos, que me interesa desarrollar rápidamente. Tengo 5 minutos, 10. 10. Que tiene que ver con el desarrollo de este proceso, ¿no? Digamos, cómo fue definida, digamos, un poco esta identidad medio puesta también al servicio de un proyecto político, cómo se desarrolló ese proyecto político desde el punto de vista de la construcción, ¿no? Entonces yo diría, aquí me parece que no es tan importante, en la lectura que propongo, ¿no?, ver los conflictos que pudo haber generado, digamos, el proyecto político del kirchnerismo, sino cómo el kirchnerismo intentó armar, ¿no?, algo de alcance nacional. Y aquí me parece que hay dos etapas que pueden ser mencionadas, digamos, que son claramente los dos momentos, creo yo, del kirchnerismo, los dos grandes momentos del kirchnerismo, que es la presidencia de Néstor Kirchner y las dos presidencias de Cristina Kirchner, ¿no? Entonces, en el desarrollo de este proyecto político, y siendo muy esquemático, yo creo que ha habido un proceso que no sé en qué medida es reflejo de las identidades, creo que en algo es reflejo de las identidades, un proceso que uno podría esquemáticamente llamar de la transversalidad a la despejotización, por ponerlo de alguna manera, ¿no? Y digo despejotización y no digo desperonización, digo despejotización. El proyecto de Néstor es un proyecto que naturalmente contiene el peronismo, pero va más allá del peronismo. Y va más allá del peronismo con ciertos liderazgos regionales que estaban disponibles, y va más allá del peronismo con las PASO, que es, creo yo, un intento de evitar fugas dentro del peronismo, y también va más allá del peronismo con el intento de la transversalidad con el radicalismo. Pero creo que Kirchner construye, digamos, un proyecto político con los actores centrales, no digo los que siempre fueron, sino actores centrales del peronismo, movimientos territoriales y organizaciones de base, intendentes, gobernadores, sindicatos, algunos sindicatos, no los que eligió el kirchnerismo tener cerca, digamos, no claramente los gordos, ¿no?, sino nuevos actores sindicales. Y en el proceso, digamos, de construcción de este proyecto político, me parece que la llegada de Cristina Kirchner altera un poco la centralidad de estos actores, ¿no? Y el proyecto político de Cristina es un proyecto político que refiere más a esa identidad originaria que yo decía antes, ¿no?, que son, ¿no?, la organización política más cercana a Cristina, ¿no?, que es la Campo y algunas organizaciones vecinas, y menos centralidad territorial, ¿no?, y menos centralidad del instrumento PJ, digamos así, y de los actores centrales de ese instrumento PJ. Ese muy rápido, digamos, desarrollo del kirchnerismo creo que tiene expresión reciente. El presente del kirchnerismo me parece que es un presente fluido, pero donde el kirchnerismo ha decidido recostarse, digamos así, sobre un núcleo coalicional o un núcleo de actores que es mucho menos inclusivo, ¿no?, que el núcleo de actores que le dio fuerza al proyecto del kirchnerismo. No sé si es posible hacerlo, ¿no? No sé si es posible hacerlo, no estoy diciendo que no haya intención, no sé si es posible, ¿no?, después de una derrota, digamos, es posible hacer esto. Es mucho más fácil, como lo demuestra el ejemplo de Cambiemos, construir proyectos nacionales desde el oficialismo,
¿no? Que es desde la oposición. Pero me parece que en el kirchnerismo hay, de alguna manera, una regresión, ¿no? a ese momento originario, por decirlo de alguna manera, expresado en otros actores, ¿no? Algún indicador, digamos, de esto es cómo se ha presentado el kirchnerismo en las últimas elecciones, y si uno ve, digamos, la estrategia electoral del kirchnerismo, bueno, uno descubre que dista de ser homogénea, ¿no? Digamos, en algunos casos, tengo los datos, después los podemos discutir, en algunos casos el kirchnerismo va con listas dentro del PJ, en algunos casos va solo por afuera, en algunos casos cuando va por afuera tiene más de una lista, en algunos casos cuando va por adentro también tiene más de una lista. Las listas del kirchnerismo, si uno las ve finamente saliendo de las grandes, digamos, ciudades, son listas que representan mucho esta base social heterogénea, digamos, esta diversidad social del kirchnerismo. En ese sentido digo que también puede ser un indicador, ¿no? de ese retorno a una identidad más chica. Ahora, esa identidad más pequeña es toda una identidad. Es decir, es más pequeña respecto a ese proyecto inclusivo que tuvo, no sé, 53% a nivel nacional. Ahora, es una identidad más pequeña, pero es toda una identidad, ¿no? Y es exclusiva de ese sector. No lo pongo geométricamente en ningún lado, digamos, porque la política argentina, vista geométricamente, es medio compleja, ¿no? Pero digamos que hay un todo, no sé cuán grande, creo que no es competitivo para ganar una elección, pero es un todo chiquito, o un todo mediano, ¿no? Que ha reforzado, digamos, su pertenencia política, y en buena medida esa pertenencia política es reflejo de ciertas naturaleza identitaria más o menos común. El futuro, en dos palabras, de esta situación del presente, en mi opinión, es bastante incierto. Creo que hay más de una salida posible. Creo que el peronismo enfrenta hoy no tanto un problema de sucesión de liderazgos, ¿no? Yo creo que hay un liderazgo dentro del peronismo, digamos, refrendado por lo menos electoralmente. El peronismo entiende que el pueblo es soberano, por lo tanto. Pero sí hay un problema de convivencia dentro del peronismo, ¿no? No sé si hay tanto un problema de liderazgo, más un problema de convivencia, ¿no? Entonces el futuro es un poco incierto, en qué medida un liderazgo es capaz de conducir ¿no? vertebrar nuevamente el peronismo. Es incierto. En todo caso, cuando haya diálogo, preguntas y respuestas, podemos conversar un poco sobre eso. Bueno, muchas gracias. Germán Lodola, gracias. Y yo no sé si, o sea, la dejamos a Lorena y como quiera ella, o preferís que me falta un segundito. Bueno, no, entonces Martín Rodríguez. Disculpa por la demora, vengo de Victoria, tardé 2 horas de Victoria. Podría haber ido a Rosario, pero bueno. Para los que no es difícil llegar desde la Victoria. Bueno, gracias por la invitación. Voy a tratar de ser sintético y ante un auditorio exigente voy a tratar de ser lo más simple posible, lo menos con las menores ínfulas posibles, decir algunas cosas. Cuando llegó la invitación y leí kirchnerismo e identidad, me pareció que la palabra identidad era una palabra apropiada, ¿no? Me pareció que era una palabra, si bien es una palabra polisémica, pero es una palabra que tiene una relación, un vínculo con el kirchnerismo, ¿no? Y cuando hablamos de kirchnerismo, voy a tratar de desarrollar un punto de vista lo más generacional posible, ¿no? Cuando hablamos de kirchnerismo, para mí es inevitable no pensar en algún sentido en que es algo, es un producto político que muy ligado al 2001, a los efectos sociales y políticos del 2001, y diría yo a la emergencia por construir identidad política, ¿no? Después de ese momento que cada uno recuerda y que es tan dramático, que implicó y que significó la necesidad de tantas reconstrucciones, ¿no? Es decir, la implosión del 2001, el kirchnerismo
a su modo responde a muchas, entre otras, construir una identidad política, ¿no? Es decir, yo cuando digo voy a hablar desde una perspectiva generacional, por supuesto no voy a hablar desde mí, no importo yo, sino si puedo ser capaz de una primera persona del plural, digamos. Quienes estábamos en la militancia política juvenil en esos años, no nos preguntábamos, por ejemplo, una pregunta ahora, no nos preguntábamos si el peronismo había muerto. En parte lo dábamos por muerto. No nos preguntábamos si el radicalismo había muerto, en parte y en más parte lo dábamos por muerto. La llegada al poder de Duhalde era algo así como si del país, y dicho con respeto, acá tengo una disidencia con mi gran amigo y compañero Mario, tal vez en las consideraciones sobre Duhalde, pero era como si hubiese llegado el personal de maestranza a gobernar el país. Es decir, era un político que le ofrecía a una ciudad que echaba a los políticos, le ofrecía hacerse cargo y no tener futuro. Es decir, Duhalde era un político sin futuro que tramaba un vínculo con la sociedad, justamente era como un punk, no future, le decía. Yo no tengo futuro, así que acá estoy. Por supuesto, venía con sus intenciones bajo el poncho. No obstante, era lo que decía y era lo que ofrecía, no tener futuro, ¿no? Él dijo alguna vez, ¿no?, en una declaración, soy el último de una generación de mierda, textuales palabras de Eduardo Duhalde, que no es, digamos, un sofista hablando. Y en ese sentido el kirchnerismo, y fue un gran presidente Duhalde, no quisiera, por eso digo, no quisiera cargarle toda la romana, y además fue un gran presidente que entendió que no había más tiempo para matar, ¿no? Cuando mató a Costequi y Santillán, cuando murieron, también entendió dramáticamente que con esos muchachos, por lo menos en ese momento, que era el momento de mayor importancia política de él, entendió que también en eso se iba su futuro. Después no, porque en la Argentina no hay partido de despedida, ¿no? Pero entendió que era su futuro. Y cuando nace el kirchnerismo, repone o construye una identidad política, o va construyendo una identidad política. No quisiera volver a repasar lo que muy bien dijo mi compañero sobre las sucesivas etapas y sobre la construcción de esa identidad, y seguro que de eso Mario va a decir más cosas, y mejores que la que puedo decir yo, pero de algún modo en un momento hubo algo así que todos empezamos a nombrar como kirchnerismo, y esa identidad política no solo construyó su propio armazón, sino que devolvió identidad al resto de la política. Es decir, volvimos a hablar de peronismo en un sentido de futuro, y diría, en muchos sentidos se volvió a hablar de radicalismo. En tanto, Kirchner lo quiso recuperar para su propio proyecto, ya sabemos cómo, con alguna transversalidad o con concertación plural, y el radicalismo fue, de algún modo, reviviendo también en el tejido de alternativas políticas a esa nueva etapa política. Entonces, la sensación es que hizo Kirchner con el 2001, no hizo lo de Duhalde, sino lo quiso tapar, no lo quiso de algún modo aplastar, sino lo quiso organizar. Es decir, dijo, esta es una sociedad litigiosa, esta es una sociedad de tensiones, voy a organizar las tensiones de la sociedad y le voy a devolver el conflicto a la política, ¿no? Y de algún modo, diríamos, Kirchner no quiso ordenar la sociedad, sino organizarle sus conflictos, y sobre eso cada uno emitirá su juicio ideológico sobre la eficacia o sobre la orientación ideológica de ese conflicto. Pero evidentemente Kirchner gobernó, o el kirchnerismo, diríamos, Cristina también, gobernaron sobre la ola del conflicto, no gobernaron tapando el conflicto, con todos los riesgos incluso a los que exponían su propio experimento ante eso, ¿no? Es decir, era un experimento a cielo abierto, no era una cosa que negaba en algún grado la naturaleza de la política y de la sociedad argentina, que es tan compleja. Ese punto creo que es interesante, y eso lo volvió, porque ahora parece que se inventó la Argentina de nuevo, ¿no? Pero el kirchnerismo gobernó 12 años una Argentina y devolvió la política, diría, lo voy a decir mal seguramente, le devolvió la política a los políticos. Pero entre otras cosas porque le devolvió un poco la política a la sociedad, y una parte de la sociedad le hizo entrar en la política. Es decir, ahora suena muy rústico, pero piqueteros, organismos de derechos humanos, referentes sociales ingresaron a la gestión, al Estado, a los partidos políticos, a todo eso. Se hizo desordenadamente, y probablemente muchos digan se hizo mal, pero se hizo, y eso permitió que de nuevo alrededor de un parlamento, o alrededor de un ministerio, o alrededor de una secretaría, se pongan en juego cuestiones decisivas de la sociedad. Y la sociedad sienta que se ponen en juego ahí, y votar vuelve a tener sentido, ¿no? Es decir, la última elección antes de 2001 fue, ¿se acuerdan del voto bronca, ¿no? Y todo eso.
ese es un aspecto, me parece, que me interesaba pensar, ¿no? Que el kirchnerismo construyó después de 2001 una identidad. Queda para adelante también que el macrismo es la otra identidad, ¿no? Son como los dos hijos, de algún modo, de ese 2001, y en ese sentido tienen muchos puntos de contacto, ¿no? Es decir, también el kirchnerismo tuvo un ingrediente antipolítico en algún sentido, pero sería más complejo de explicar. La otra cuestión, y que tiene que ver con mi perspectiva generacional, decía, es que yo pensaba si soy parte de una generación o no, que es una pregunta que da para todo, ¿no? Que puede ser una pregunta completamente inútil o una pregunta que puede tener alguna utilidad. En principio diría que sí, y diría que en un sentido muy reducido, pero colectivo al fin, soy hijo de los 70, ¿no? Soy parte de una generación que es hija de los 70, pero también, ¿qué es una generación? Hay muchas explicaciones, en algún sentido es una experiencia histórica. Yo soy parte de una generación o de un colectivo que un poco el Estado le preguntó si sabía quién era, ¿no? Es decir, los que nacimos esquemáticamente entre el 76 y el 83, el Estado nos preguntó si estábamos seguros de nuestra identidad. El Estado o abuelas, o a través de abuelas de Plaza de Mayo, es decir, somos parte de algo, ¿no? que podría ser. El Estado nos preguntó si estábamos seguros de nosotros, si estábamos seguros de nuestros padres, si estábamos seguros de la identidad de nuestros amigos, y si estábamos seguros de lo que había hecho el Estado, ¿no? También con esos padres o que había hecho en la historia. Es decir, tenemos esa marca, que es una marca que pesa sobre la idea de identidad. Por supuesto, la dictadura fue democrática en una sola cosa, en la represión. Fue policlasista y federal en la represión, ¿no? Y sin embargo la memoria no. La memoria y la reconstrucción de la memoria depende de cuestiones de clase, de grupo. No es lo mismo un hijo de militantes que va al Nacional Buenos Aires, cómo se relaciona con la historia argentina, o que va a otra escuela, o que va a una escuela en la ciudad de Buenos Aires, que uno que va a un nocturno en Lugano, o que va a una escuela en Chimba de San Juan. No es lo mismo, pero tal vez es hijo de una experiencia atravesada por la dictadura. Y nosotros, como generación, tuvimos ese rasgo y esa marca histórica que de algún modo, en algún momento, quedó pegada al kirchnerismo y al modo en que vivimos la desorientación completa, la sensación de que la política no tenía más identidades, de que nuestras vidas no tenían un destino colectivo, o que no podían tenerlo, o que ese destino estaba amenazado, que solo eran posibles destinos personales o destinos privados, y de golpe esa bomba que cayó sobre todos, que fue de algún modo el kirchnerismo, ¿no? Ese gran narrador del Estado que incluso chupó y absorbió las energías narrativas de otros, ¿no? Es decir, el rock ya no te contó la historia, o el cine político de los 90 ya no te contó la historia, te contaba el Estado, y el vozarrón de Kirchner era, ¿no? Y de algún modo absorbía eso. Y esa condición, y ahí digo la parte generacional que me toca, hace que seamos también una generación que no puede matar al padre, y tal vez no podamos ser una generación. Es decir, una generación, yo repito lo que he leído, ¿no? Nace o es capaz si mata a su padre. Y nuestra generación, si somos eso, si somos los hijos de los 70, es una generación que tiene esa dificultad, que lo puede discutir al padre, pero lo tiene que, en algunos casos muy particulares, vino asesinado, pero en otros casos son sobrevivientes, y el sobreviviente tiene la muerte, viene con la muerte encima, y los hijos de los sobrevivientes actúan de un modo reparatorio, aún en la discusión, aún en la crítica, de un modo reparatorio sobre los padres. De modo que el kirchnerismo fijó, me parece, esas dos coordenadas, entre los 70 y entre una juventud que vivió los 90 y que se sintió de algún modo apadrinada, y que sintió que tenía que cuidar a ese padre, que era esa experiencia. Esta es me parece a mí, el círculo en el que cierra y en el que se cierra el kirchnerismo como una experiencia de algún modo inolvidable. No quería traer acá mi análisis político sobre la vitalidad, productividad o destino futuro del kirchnerismo, porque no depende depende de muchas cosas, y creo que se le ha declarado, se le ha firmado el certificado de función. Yo estuve muy adentro, después me fui y tuve mi propia experiencia crítica hacia adentro, pero como perspectiva histórica o generacional me queda eso, ¿no? Es decir, que ha construido una identidad que no ha sido poco para una nueva generación de argentinos que se vinculó a la política, y que fue importante también porque fue un modo, a nosotros, a muchos, nos hizo aprender la política,
y probablemente nos condicionó la propia proyección, ¿no? Es decir, en estas cosas complejas, tal vez hay un exceso psicologista en lo que estoy diciendo. ¿Qué importa? No vine a decir la verdad, vine a decir lo que pensaba, ¿no? Así que en estas cuestiones, me parece, controvertidas y cruciales, anida también las claves difíciles, complejas, pero también vitales de esta identidad. Bueno, Martín Rodríguez, muchas gracias. Gracias, Germán. Me encantó que usaras una antiguaya verbal como la de cargar la romana, que un jovencito como vos hable de cargar la romana realmente es muy llamativo. Da toda la impresión de apertura del pensamiento y del lenguaje. Bueno, ahora sí, Lorena. Sí. Más jóvenes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Disculpas nuevamente por la demora. Los votantes de Cambiemos, en mi opinión, tienen dos cosas en común. La primera es que votaron a Cambiemos. La segunda es que rechazan a Cristina. O capaz lo único que tengan en común es que rechazan a Cristina y por eso votaron a Cambiemos. Si las personas tuvieran preferencias de política pública claras, elegirían entre un candidato y en otro en función de si estos candidatos proponen cosas que se adecúan a esas preferencias. Si así fuera, la grieta no existiría. Ahora bien, ¿los argentinos votamos así? Por ejemplo, si vos le preguntás a los votantes del principal distrito del país, a los bonaerenses, ¿qué opinan de una política pública?, vemos que no hay grandes diferencias entre los votantes potenciales de Macri y los votantes potenciales de Cristina Kirchner. Por ejemplo, les preguntás si estarían de acuerdo en eximir del pago del impuesto a las ganancias a todos los trabajadores. Y vos ves que un 85% de los potenciales votantes de Macri y un 75% de los potenciales votantes de Cristina estarían de acuerdo en eso. Ahora bien, eso pasa cuando vos le preguntás sobre la política, sobre esta propuesta de política pública. Ahora, ¿qué pasa cuando les sugerís que esta propuesta es sugerida por Cristina? Vos ves que, en realidad, el apoyo de los macristas cae, ¿sí?, de un 85% a un 43%, y el de los kirchneristas se incrementaría más aún. Muy bien, y vemos que esto pasa en realidad con un buen número de políticas públicas. Esta variación en términos de cómo uno apoya las políticas públicas, según su origen partidario, se extiende a un campo bastante amplio de políticas públicas. Entonces, la grieta no existe. No existe con independencia de los políticos o de los líderes que de alguna manera la encarnan. No es que los argentinos tenemos una grieta fundamental en las cosas que nos gustan o no nos gustan. Y estos datos surgen de una investigación que hicimos con Eduardo Levi Yeyati, con Constanza Buin, en la provincia de Buenos Aires entre octubre del 2016 y también lo hicimos en julio del 2017 con 2.700 personas en la provincia de Buenos Aires. Ahora bien, ¿cómo decidimos nosotros, no? Uno puede pensar que hay buenas decisiones. ¿Qué sería una decisión buena? Una decisión buena sería aquella cuyo resultado se adecue a mi intención, a lo que quiero. Suponete que yo quiero reducir la desigualdad. Entonces, una decisión buena sería apoyar una medida de política pública que le saque a los ricos y le dé a los pobres. Ahora, suponete que le saca a los ricos de, no sé, los industriales. Si yo soy industrial y digo, no, yo quiero que le saque a los ricos y le dé a los pobres, pero no a los industriales, quiero que le saque a la gente del agro. Entonces, alguna alternativa de mi decisión no me termina de convencer. ¿Y cómo decido yo? Bueno, compensando las diferentes alternativas de mi decisión y viendo si en la compensación más o menos la decisión que tomo es buena, ¿no? Pero tengo que dedicar un montón de tiempo, de esfuerzo, tengo que conocer qué proponen las personas, tengo que compensar los diferentes aspectos de esa decisión sofisticada. Y en el otro extremo yo puedo querer tomar una decisión fácil, ¿ok?
Y decisiones fáciles son aquellas que me permiten llegar a lo que yo más o menos quiero, pero con menos tiempo y menos esfuerzo. Por ejemplo, capaz yo no entiendo muy bien cuáles son los determinantes de la inflación, pero voto o apoyo lo que mi partido me propone. Esto es distinto de pensar que yo soy irracional. Si yo voto lo que mi partido me propone, probablemente es porque mi partido me ha propuesto cosas satisfactorias en otras políticas donde yo sí más o menos conocía. Entonces, decidir como decide mi partido no es ser tonto o irracional, sino es usar un atajo, ¿sí? Un atajo que me permite llegar a esta decisión. Y en general, casi todos nosotros intentamos algún punto intermedio entre estas decisiones fáciles y estas decisiones buenas. Ahora, a veces pasa que ni decido bien, con mucho esfuerzo, ni uso un atajo. A veces pasa que la decisión yo la tengo tomada de antes y no la voy a mover. No la voy a mover aunque tenga un conjunto de alternativas. Y lo que hago es acomodar la realidad para confirmar algún tipo de idea previa. Entonces, si yo creo que soy progre y me gusta Cambiemos, yo voy a creer que Cambiemos es lo más progre del mundo, ¿sí? Y si yo creo que el gobierno de Cristina fue un buen gobierno, voy a pensar que los hechos de corrupción fueron hechos aislados, que no constituían el corazón del gobierno. Y si yo apoyo Cambiemos, voy a interpretar que los juicios laborales son una industria y así. Lo que motiva mi manera de pensar es ajustar la realidad a una motivada por una decisión previa, que yo ya tomé, con independencia de las alternativas. Ahora bien, cada una de estas formas de decidir puede analogarse con algún sujeto político, ¿no? Juan Carlos Torres sugiere que hay gente que cuando vota evalúa una gestión y otra gente que cuando vota expresa una identidad. A los primeros, en términos generales, los llamó simpatizantes, a los segundos los llamó adherentes. Mientras que los primeros, cuando votan, hacen un cálculo para ver si la gestión de gobierno más o menos les resolvió algún problema o si esperaba que va a estar mejor, los segundos tienen una identidad más estable. No son irracionales los segundos, los adherentes, no es que se dejan llevar, sino que apoyan lo que su partido decide. Y los primeros evalúan resultados concretos y pueden cambiar de elección a elección. El adherente usa más bien su partido como atajo cognitivo. Entonces, a los adherentes de repente les parece que se va a hacer justicia o se hizo justicia con el Tratado de Entendimiento con Irán. Los adherentes pueden pensar, como les decía, que los juicios laborales son una industria, los adherentes de Macri. Y de nuevo vemos que hay diferentes maneras de decidir y diferentes sujetos. Y yo creo que hay que prestar atención a un nuevo sujeto político, que es el opositor, que es el que se define por rechazo, ¿no? Porque lo que creo es que lo que define hoy principalmente, no digo que esto vaya a ser así siempre y que así va a ser en el pasado, pero que lo que veo yo, lo más preponderante de la identidad del votante de Cambiemos es su antagonismo, y ese antagonismo tiene dos patas. El rechazo por Cristina, querer que Cristina no vuelva, y la fe en que Cambiemos realmente va a implicar algo que el kirchnerismo no hizo, luego de 12 años de gobierno. Ahora, muy bien. En este experimento, entonces, les preguntábamos a las personas sobre diferentes políticas públicas, qué opinaban. A algunos les decíamos que no las proponía nadie en especial, a otros les decíamos que las proponía Macri o Cristina. Ahora, les quiero dar un ejemplo. Preguntábamos, por ejemplo, por el proteccionismo, ¿no? En el medio lo que vos ves es el promedio de opinión de la gente cuando no le decíamos el origen de esa política. Cuando no le decíamos que la presentaba ni Cristina ni Macri, solamente les preguntábamos qué opina sobre la posibilidad de proteger la industria local, bueno, la gente más o menos coincidía. A tu derecha, ¿sí? Supongo que a tu derecha, está el resultado de cuando a otro grupo de personas le preguntábamos por lo mismo, pero le decíamos que la política la había propuesto Cristina. Y a tu izquierda, cuando la política la había propuesto Macri. Entonces ves que en el centro, cuando el origen no es especificado, coinciden.
cuando la propone Cristina se dividen, cuando la propone Macri también. Ahora bien, lo que vemos son dos conclusiones. Primero, que la gente reacciona más por oposición que por apoyo al líder propio. Y segundo, que Cristina polariza mucho más que lo que polariza Macri. Ahora, hay algunas situaciones donde los votantes están divididos, con independencia de cuál es el origen de la política, ¿no? Y esto pasó en dos políticas, en la posibilidad de extender una jubilación universal y en la de deportar inmigrantes ilegales. Si los macristas están en contra de extender una jubilación universal, la pregunta es, si fuera Macri el que propone eso, ¿estarían dispuestos a apoyar esa política? O si los que declararon votar a Cristina estarían en contra de deportar inmigrantes ilegales, ¿estarían dispuestos a deportarlos si fuera Cristina la que propone esta política? En suma, queríamos saber si se puede achicar la grieta a partir de que el líder de aquellos que se oponen a una política la proponga, como Menem propuso las reformas pro libre mercado siendo peronista, ¿no? Y a él parece que le funcionó. Y lo que vemos es que la brecha se achica, ¿sí? La brecha se achica cuando, por ejemplo, Cristina propondría potencialmente deportar inmigrantes ilegales, pero no se achica porque sube el nivel de aprobación, se achica porque sube el nivel de rechazo. Se achica porque los kirchneristas siguen oponiéndose a esa política y los macristas se oponen porque la propone Cristina, ¿sí? Entonces no nos funcionó. Y dijimos, vamos a replicar otra investigación, otra prueba que se hizo en Estados Unidos. ¿Qué pasa cuando son dos los partidos que proponen esta política? ¿Podríamos cerrar la grieta si los dos partidos propusieran la política? Y lo que vemos es que no, que cuando los dos partidos proponen la política, las diferencias se cancelan, es como si fuera igual que no la propusiera nadie, ¿sí? Es como si la naturaleza de la descripción partidaria de Cambiemos y del FPV o de Macri y de Cristina fueran tan distintos que se cancelan. Muy bien. Para terminar, quisiera hacer un comentario. A mí me parece que estas elecciones fueron distintas de las elecciones del 2015 y que las elecciones, los tres pasos que llevaron a la victoria a Macri en 2015 también fueron distintos. Creo que más que identificar un patrón de voto, yo me imagino las aglomeraciones o los conjuntos de personas que están votando a un partido y a otro, como esas lámparas de lava, ¿vieron? Donde las burbujas se van como juntando y separando. No es que no haya un patrón, es que el patrón todavía nos es ajeno, es como el clima. Es un patrón un poco caótico. Yo hoy veo una sucesión de fotos donde no quiero decir que no haya otro rasgo característico de la convergencia de los votantes de Macri. Creo que el principal es que se definen más por la oposición. Y la paradoja de Cambiemos es que su éxito electoral puede erosionar el lazo que tiene con los votantes. Porque retrospectivamente, el votante de Cambiemos ve en Cristina una amenaza. Si Cristina deja de ser una amenaza porque empieza a perder, ¿qué pasa? Y prospectivamente, el votante de Cambiemos ve en este proyecto un potencial cambio. Ahora, es curioso porque cuando al votante de Cambiemos le preguntas qué opina sobre las propuestas de Mauricio, no siempre las apoya, no le da carta blanca aun cuando tenga este apoyo prospectivo. Es decir, es más fuerte la pata de oposición a Cristina que la pata de apoyo prospectivo a la agenda de Mauricio. Entonces, si Cambiemos es visto como una renovación, uno hubiera esperado que los votantes de Macri lo apoyen en mayor medida sus propuestas. Pero parece ser que el votante de Cambiemos tiene una relación de simpatizante con relación a Cambiemos, donde algunas cosas le apoya, algunas medidas apoya y otras no, pero una relación de opositor fuerte con relación a Cristina, ¿no? Y mientras funcione que Cambiemos es la solución para Cristina, lo va a seguir apoyando. Entonces, tiene como un doble estatus este votante de Cambiemos. Entonces, la paradoja, que es que el éxito puede representar el fracaso, pone ante Cambiemos un desafío, que es que el gobierno logre construir una identidad distinta, un lazo distinto con sus partidarios,
más allá de la posible amenaza de Cristina, y sobre todo que logre construir un vínculo lo suficientemente fuerte para que sus partidarios estén dispuestos para, de alguna manera, asumir los costos que las reformas de Cambiemos parecen estar anticipando. Gracias. Bueno, muchas gracias, Lorena. Y cerramos con Mario. Así que adelante. Sí. ¿Cómo? Este está más corto, pero sí. Bueno, gracias. Buenas noches. Muy agradecido a quienes me invitaron. Primero lo institucional, luego lo personal. Muy agradecido al Club Político Argentino y muy agradecido al licenciado Vicente Palermo, Tito para los amigos, a quien considero con un uso laxo de la palabra y no politizado, un compañero. Gracias, Mario. ¿Cómo? ¿Eso es bueno o malo para él? Esa es la pregunta. La pregunta que haría Alfredo Leuco, si eso es bueno o malo para los judíos. Yo no sé contestar esa pregunta y bueno, él sabrá. Yo creo que es bueno. La intención mía es buena. Y la intención de los vocativos muchas veces tienen que ver con eso. Segunda cuestión, un saludo afectuoso y respetuoso para Graciela, que han tenido acercamientos y diferencias, como muchísimas personas en las largas trayectorias vitales y políticas que hemos tenido, pero bueno, que están nucleadas por el respeto, lo que vale para Tito, lo que vale para varias de las personas que están acá también. Cuando vine dije, va a ser mucho más interesante lo que comenten los otros expositores y las preguntas, en eso acerté. O sea, no esperen de mí grados de precisiones, tampoco un apego muy grande a las consignas, se me escapa la posibilidad de hablar de identidad en ciertos términos teóricos, académicos, estilísticos, y me parece que si la pregunta es si el kirchnerismo es peronismo o no es peronismo, es una pregunta hiperpolítica, hipersencilla, o difícil, pero se proyecta en otros sentidos, no lo sé. Propongo por ahí hacer mi exposición y como el tiempo, yo soy eminentemente larguero, soy un estanciero del espacio mediático, en el único aspecto de la vida en que soy estanciero, aclaro, pero tal vez voy a hacer una especie de sinopsis o de títulos de lo que quiero decir. Creo que voy a llegar a poder decir más o menos todo al recorrerlo, pero bueno, para redondear. Primero, por ahí me interesa hablar un poco de algo que habló muy bien Germán, y podría decir, tal vez bastaría que yo dijera, pongo mi firma al pie de lo que dijo Germán y listo, pero no lo voy a hacer, la voy a empeorar la exposición de él. Y diré algo acerca de lo que fueron los gobiernos kirchneristas, lo que produjeron y demás, rozando apenas lo que dijo Martín brillantemente. Me deja una preocupación, porque cuando Martín habla de matar el padre, a veces me siento aludido, dada la rica relación que tenemos y la diferencia de tiempo que nos separa. Pero, en cualquier caso, ¿de qué quiero hablar? Cierto método. Primero, algunas premisas, apenas. Voy a volcar muchas premisas que todas deberían ser desarrolladas, espero que me tengan piedad. Primera premisa, el voto popular en la Argentina nunca es inocente de sentido, siempre es legible, siempre es definitorio en grandes instancias, cambia los escenarios. No estoy diciendo que el pueblo nunca se equivoca, cosa que es así dicho, sobre todo en un régimen de elecciones estable, donde se vota un día concejales, otro día intendentes, otro día tal cosa, consejeros escolares, consejeros vecinales, cada 2 años, con mucha mudanza. Es imposible, casi no tiene sentido la expresión. Y tampoco diré que estoy de acuerdo con todos los pronunciamientos populares, ni siquiera estoy de acuerdo con todas las decisiones que tomé yo en tantos años de democracia, ¿no? O sea, las hubiera podido, las revisaría, que eso no importa. Pero no es inocente sentido. O sea, hay una... Y ahí cuesta la palabra. Por eso digo legibilidad. Es comprensible. La palabra racionalidad es un poco difícil. No me animo a decirla. Podría usarla, ¿no es cierto?, con cierta amplitud, pero parecería entonces que hay una especie de razón instrumental y que entonces siempre defiende sus intereses los sectores populares, sin entrar tampoco a pensar qué es el pueblo. Hablemos de las mayorías constituidas que toman decisiones, ¿no?, y que cambian los escenarios. Entonces,
las votaciones en la Argentina son legibles y eso es un sustento importante del sistema democrático que uno valora, aunque los resultados a veces le gustan y a veces no le gustan, a veces lo comparte y a veces no. Me parece entonces que esa una cuestión. Segunda cuestión, es fácil, entonces es fácil, es demasiado. Es accesible analizar por qué el kirchnerismo, y el peronismo si uno quiere también, pero el kirchnerismo duró 12 años y tuvo 2 revalidaciones, un desempeño que eso nos obliga a remitirnos al periodo, a la etapa Irigoyen, Alvear Irigoyen, que como todos sabemos es el Paleozoico superior, o sea, otro planeta, y que entonces que es un desempeño muy alto en términos de consenso, ¿no es cierto?, y de aprobación y de legitimidad de origen y de ejercicio, y también es relativamente comprensible porque perdió, más allá de que uno puede pensar, cualquiera de nosotros seguramente tendrá, o entre nosotros habrá lecturas distintas, pero se puede entender también por qué ganó Cambiemos en el 2015, por qué ganó ahora. Eso por un lado, o sea, el voto es comprensible y hay que mirarlo y hay que prestarle especial atención. Me propongo hacer también una brevísima síntesis de lo que realizó el kirchnerismo, voy a decir peronismo todo el tiempo, el kirchnerismo, y voy a definir la cuestión de identidad fácil. El kirchnerismo en sus periodos, y voy a hablar un poco de esto, de lo que se pregunta, un poco del futuro. Entonces, ¿qué voy a decir de los kirchnerismos? Algo bastante parecido a lo que dijo Germán. ¿Qué voy a decir del futuro? A, que es indeterminado. B, que hay algunas tendencias de escenario medio evidentes, o sea, es decir, el Cambiemos está en pole position para las elecciones de 2019. Yo creo que no las ha ganado. Yo creo que 2 años son mucho. Yo creo que nadie puede tener realizado el futuro. Y creo, aparte, que ese resultado depende mucho y la suerte de su oposición, dentro de la cual está el kirchnerismo, depende mucho de la eficiencia, del resultado de las políticas públicas de Cambiemos de acá a 2019. En general creo que las votaciones mayormente se orientan en función de la visión que tienen los ciudadanos de las políticas públicas. Y también creo, por ahí me repito luego, y pediré disculpas si lo hago, pero me parece importante, también creo que en definitiva no ha habido de los votantes en esta elección, ese sesgo a veces lo advierto en ciertos cronistas, comentaristas, opinadores o académicos ligados a Cambiemos, no creo que haya habido una renuncia vitalicia y perpetua de los votantes a expresarse en función de desempeños socioeconómicos laborales del gobierno. Uno podría decir que en esta ocasión ese factor no ocupó todo el marco de preferencias, que tal vez el rechazo a la oposición fue súper importante. Hay una frase maravillosa de Martín que él empezó a usar con el kirchnerismo, que es los oficialismos que son opositores a la oposición, ¿no? Cambiemos también lo es, y eso es una fuerza, ¿no? Es decir, le da un valor. De cualquier forma, no creo que yo rija futuro, y entonces, ¿qué creo del futuro? Entonces hay una palabra preciosa que queda fea en un opositor, que en general se le pide que sea asertivo, rotundo y que defina qué va a pasar, y yo la uso, que es depende. Dependerá de varios factores, en particular, insisto, de quien tiene, y voy a usar una expresión que a Tito no sé si le va a gustar tanto, pero también es vieja, aunque es clásica, el sabó, o sea, el reparto de las cartas, que es el oficialismo, siempre, el gobierno. Hay un libro de Matías Culfas, un economista, que se llama Los Tres, paso a la primera parte, que se llama Los Tres Kirchnerismos. Los tres kirchnerismos son para Matías, que es un economista que participó en la experiencia kirchnerista, tuvo algún cargo y que tiene una visión ligeramente más crítica que yo de algunas cosas, son los tres gobiernos. Él diferencia los tres gobiernos con una matriz común, obviamente con una característica, pero los diferencia. Es un eje posible de análisis. Los gobiernos algo significan, los mandatos algo significan. Yo propongo ese esquema por ahí para pensar mucho más velozmente de lo que quisiera para decir algo con sustancia, pero pensar que el kirchnerismo tuvo 3 etapas: la de la presidencia de Néstor Kirchner, una primera etapa a puro gobierno, diría yo, con
realizaciones gigantescas, materiales, saliendo de una crisis cuyo valor se desconoce y se subestima en la discusión pública argentina. Hoy parece, en muchos debates públicos, que la crisis de 2001 un episodio sencillo que se resolvía con enorme facilidad. Yo que la viví creo que es muy distinto y muy de otra manera. No me adentro en esto, pero me cabe señalarlo. Y un gobierno que produjo una cantidad de mejoras impresionantes en casi todo indicador que se le pueda ocurrir a uno, en crecimiento, en algunos que son, entre comillísimas, de derecha, equilibrios fiscales, superávit gemelos, baja inflación y, por supuesto, en distribución del ingreso, creación de puestos de trabajo, mejoras de las jubilaciones, una Corte Suprema de excelencia formada de un modo distinto, y yo diría, la comparación, provocativamente, si me lo permiten, la comparación de los 2 primeros años de Néstor Kirchner con la de Mauricio Macri son, creo, para cualquier jurado neutral, cosa que no existe, apabullantes, inclusive en la conformación de la Corte. El gobierno en promedio es un gobierno de mucha acción. Kirchner no confiaba mucho en el Estado, tal vez por una matriz de pensamiento, pero también por otra cosa, pues es muy difícil confiar en lo que no se tiene. No es decir, Kirchner no disponía de un aparato estatal que funcionara, si es que disponía de un aparato estatal, simplifico, y a la vez y suscitaba un tipo de adhesiones con las cuales no tenía una particular exigencia. O sea, Kirchner no era muy exigente, el primer kirchnerismo no era muy exigente con sus adhesiones. Y las adhesiones también eran un modo vasto y pragmático. El segundo kirchnerismo, el kirchnerismo de Cristina, pues el primer gobierno de Cristina, yo creo que es un gobierno que tiene también un grado de institucionalidad que no se reconoce. Produce una cantidad de reformas que son institucionales, muchas en el terreno económico, social, laboral, otras en el terreno de los derechos, entendidos en un sentido más amplio, que se realizan prácticamente todas a través del Congreso, o en su inmensa mayoría, y que ubicamos en la recuperación del sistema jubilatorio, la creación de un sistema de aumentos jubilatorios por coeficiente, esto es suprimiendo la discrecionalidad del gobernante, la creación de la asignación universal por hijo, la ley de servicios de comunicación audiovisual, la ley de matrimonio igualitario, muerte digna, identidad de género. Por ahí alguna pasa el primer mandato y me equivoco un poco, pido disculpas, pero la idea es que en ese núcleo y en ese momento están situadas las más. Y también con un crecimiento grande, aunque con el comienzo de una serie de dificultades, aunque institucionales, que arrancan, para mi gusto, con una de las más flojas o las más graves carencias institucionales del kirchnerismo de entrada, que es la destrucción del INDEC. O sea, estoy cómodo, escribo muchísima nota personal, estoy muy cómodo con mi archivo en esas cosas, digo que comienzan en el gobierno de Néstor Kirchner y luego se prolongan, con lo cual se agravan, ¿no? O sea, los hechos que se prolongan se agravan. Para mi gusto, el tercer gobierno, y vengo medio atrás con el reloj, así que seré aún más breve, el tercer gobierno, el segundo mandato de Cristina, encuentra un freno, ninguna novedad, en variables económicas, que va llevando, curiosamente, con una restricción, con un emblocamiento en materia de identidad política, o por lo menos de coalición política. O sea, el momento más difícil, el momento del amesetamiento, el momento se elige abroquelarse en la identidad. Estas jugadas, diré yo, son resultadistas. Si sale bien, está muy bien. Si sale mal, es cuestionable. A mí en general no me convencen. Y señalo muy, de nuevo, como pincelada, que siempre se especula mucho con las diferencias entre Néstor Kirchner y Cristina Kirchner, qué hubiera pasado sí, qué hubiera pasado no, si hubiera habido, no lo sé, no tengo gran respuesta para esto. En general creo que hubiera habido menos diferencias de las que se suele pensar, sobre todo de sectores adversarios al kirchnerismo que usan a Kirchner como recurso para criticar a Cristina, pero hay un aspecto, por lo menos, que sí me parece importante, que digamos que obsesionó a Kirchner, sobre todo durante su mandato y que llegó hasta Cristina, que es el de lo manifestó Germán, que es el de ampliar los márgenes de la coalición. O sea, Kirchner en 4 años intentó la transversalidad, que se frustró por una serie de cuestiones, creo yo, bastante contingentes, y la concertación, que resultó, por lo menos como herramienta electoral, y luego se frustró por una serie de cuestiones que tampoco puedo abordar acá. Pero en todo caso le importó mucho eso, y al kirchnerismo ulterior le importó poco, y yo creo que en eso hay bastante. Y luego hay un fenómeno que también ocurre, que es en esa
emblocamiento, hay una visión a veces muy personalizada de la historia, nos centramos mucho en protagonistas y a veces no vemos a la gente. ¿No? Decía, nosotros, Cristina se peleó con Moyano, ¿qué importa? Son dos personas, son dos personalidades balcánicas. No, Cristina es difícil, Moyano es machista. Cristina se peleó con los camioneros. ¿No? O sea, se peleó con los camioneros como integrante de un sector social, creo yo. Y ahí sí aparece un problema. Por supuesto, uno podría decir, Moyano representaba muy bien a los camioneros. Correcto. Lo uso como metáfora, como fábula. ¿Qué quiero decir con esto? Que el kirchnerismo, en un lapso, después de haber sido una fuerza que duplicó largamente sus votos de entre 2003 y 2007, que los incrementó al 54%, que es una enormidad en cualquier país del planeta medianamente sofisticado como es la Argentina. En 2011 redujo su capital porque perdió el apoyo, yo creo, básicamente de un sector social al que supo expresar sorpresivamente, y para mi inteligencia, para mi intelecto, para lo que pienso, y desagradablemente para mi gusto, una figura que a mí me parece una mediocridad galopante, que es Sergio Massa, pero que de todas formas la supo interpretar bien porque supo apuntar a ese sector social, un sector que sin duda acompañó al kirchnerismo, estoy hablando en trazos gruesos, por supuesto, que acompañó al kirchnerismo en 2011 y ya lo abandonó en 2013, un sector de sectores medios o bajos en ascenso, en una cuestión, y no me adentro en esto porque me corre el reloj, en una cuestión que lo emparenta con cosas que ocurrieron durante el primer peronismo, o sea, 52, 55 y demás, y que también con lo ocurrido en Brasil, por lo que cuenta el maestro Marco Aurelio García a ese respecto. Marco Aurelio García aconseja dos cosas sobre esto, que mis amigos y compañeros kirchneristas no hacen, que es, la primera, no enojarse con el votante que te abandonó, no declararlo ingrato, sobre todo si te votó un par de veces antes, y tratar de comprenderlo y tratar de volver a sumarlo. La segunda, aconsejaba Marco Aurelio, que era un hombre de formación de izquierdas, que uno no es necesariamente, no llamarlos clase media, porque en realidad son sectores medios, son sectores bajos o medios bajos como mucho en ascenso. Vienen de ahí, crecieron, le deben mucho, pero también, por usar una expresión propia de la ciencia política norteamericana, ya garparon. O sea, ya garparon con su voto cuando lo hicieron, cuando en su momento apoyaron, y luego se dio en vuelta por una serie de consideraciones que van desde la pérdida de derechos, la falta de bienes públicos, algunas cuestiones que los afectan más que otros, hasta cuestiones cuyo potencial expansivo y simbólico fueron desdeñadas, como por ejemplo la tragedia de Once, en la cual mueren una cantidad de personas que olímpicamente representan a ese sector social. ¿No es cierto? Es decir, no representa una oligarquía vacuna, no representa a gente que iba de conurbano a la capital a trabajar, y iba en tren porque no podía ir en un medio mejor, y que entonces, digamos, ¿cómo decir? Su insatisfacción, su dolor en el caso específico, pero su insatisfacción general es un fenómeno a contemplar. Ya me estoy pasando del tiempo. ¿No? Estoy ahí nomás, ¿no, Tito? ¿Cuánto ando? Sí. ¿Tenés 2 o 3 minutos? Tengo 2 o 3 minutos. Bueno, como soy peronista, ¿te robo 2? Dale. Pero no, trato de no robártelos. Lo de depende. Entonces, dejo acá esta caracterización. O sea, el kirchnerismo ganó las elecciones por razones evidentes, me parece a mí, que tienen que ver básicamente con haber mejorado la vida de muchísimas personas que por lo tanto correspondieron. No estoy diciendo que no tuvo efecto, no estoy diciendo nada, estoy contando esto. Número 2, ¿qué pasa en el futuro? Produjo hastigos, rechazos y demás, y produjo una saturación que es propia, creo, no solo de la política, sino de una época donde todas las cosas se consumen en un lapso muy breve. Uno dice, ¿puede durar 12 años un gobierno? Puede durar. ¿Quién tiene la misma computadora que hace 12 años si puede elegir? ¿Quién tiene el mismo televisor? ¿Quién tiene el mismo auto? No voy a decir quién tiene la misma pareja, Palermo. Pero, digamos, en general la obsolescencia o el ritmo de la política también es largo, y 12 años son muchísimos, y se producen, más allá de las características de los líderes, sobre las cuales podemos extendernos mucho y podemos hablar mucho luego, en determinadas circunstancias. ¿En qué circunstancias está ahora? ¿Qué es lo que puede pasar ahora, creo yo, en estos 2 minutos? De nuevo, la gran palabra, depende. ¿De qué perspectivas tiene la oposición en general y el kirchnerismo? Como bien dijo Germán, el sector dentro de la precariedad
más fuerte de la oposición. El único que tiene una figura presidenciable dentro de la oposición. El único que tiene una figura que trasciende el marco de una provincia dentro de la oposición. La oposición no tiene ninguna figura nacional, ninguna. No importa si son buenas o malas, no tiene. No hablo, por ejemplo, del Frente Izquierda de los Trabajadores, que tal vez tenga alguna, pero que no hablo de oposición, digamos, que pueda ranquear para ser desafiante y disputar la presidencia, ¿no es cierto?, en balotaje. Lo digo con respeto por los otros. Entonces, ¿de qué depende? De cómo funcionen las políticas públicas y el futuro en estos años. ¿Qué entiendo yo en mi modo de pensar? Hay espacio para no hablo de toda la cuestión de cómo coaligarse, de algo que mencionó Germán a la pasada, lo dejo para las preguntas. Me parece que el macrismo ahora ha formulado, en estos días inclusive, un programa de gobierno que es, con todas las variantes de la época, el clásico programa de las derechas argentinas. Alguien le puede decir que no es las derechas, no importa, yo digo las derechas. Entiendo. Ese programa es básicamente, como son casi todos los programas de derechas argentinas, un programa que beneficia a los empresarios, que beneficia, en este caso, a la provincia de Buenos Aires, en detrimento de las demás provincias, que perjudica a los trabajadores, resiente a los jubilados, en la inteligencia de que beneficiar a los empresarios redunda en réditos ulteriores para los demás sectores largos. Dicho de alguna forma, los sectores dominantes cobran de contado y los otros cobrarán en cuotas cumplidas una serie de requisitos. Metáfora, la torta que crece, la copa que derrama. Mientras la torta crece rápidamente para algunos, la copa se llena rápidamente para algunos y para los otros hay que esperar. ¿Qué puede pasar? Cuando estoy contando esto, estoy contando mi perspectiva que carece, y ustedes lo saben, totalmente de originalidad, pero digamos que forma parte de una forma de pensamiento. Yo creo que esa segunda etapa, los segundos brotes verdes del macrismo, o sea, la otra vez fue el segundo semestre de 2016, esta vez es el segundo bienio, no van a llegar. Si no llegan, sus perspectivas van a ser más estrechas y más angostas, y hay que ver cómo se conforma la oposición. Si se consigue, obviamente sus perspectivas van a ser mayores. Añado una sola cuestión que es importante. No creo que en la Argentina se haya producido en estos años un cambio de imaginario tan brutal como presumen algunos. Tampoco creo que se haya producido durante el kirchnerismo. Yo creo que los cambios imaginarios son más lentos, más largos. Hay ciertas adhesiones al gobierno que a veces se sobreestiman. Y por último, sobre el resultado electoral, 2 o 3 tips, y con esto sí prometo, termino y le pido disculpas al moderador, que es más bueno que el ASI. Dos o tres interpretaciones sobre las elecciones para discutir con varios, no quedar bien con casi nadie, que viene siendo una de mis especialidades en los últimos 7 u 8 años. El que gana las elecciones las gana. Punto. El que las pierde, las pierde. Es poco decir, es bastante decir. Creo que en estos todos me entienden. Segundo, el voto favorable no es un cheque en blanco a favor del oficialismo, ni debe interpretarse como una aprobación a varias de sus políticas repudiables en materia de derechos humanos, derechos civiles y demás. Esto en un doble sentido. Yo creo que muchas personas votan al gobierno por eso, votan porque reprime a los mapuches, votan porque reprimen el PEPSICO, pero igual no debe convalidarse. Igual no debe convalidarse, quiero decir, de una cierta posición, y no creo que debe interpretarse como convalidación lo que son violaciones de derechos constitucionales. O sea, Constitución sobrevive a un resultado electoral y debe sobrevivir. Tercera cuestión que también es importante respecto a un mito urbano de mis amigos y compañeros. No existe contraponer un 42% homogéneo que aprobó, que acompañó una fuerza, a un 58% heterogéneo que se volcó entre otras. No hay ese 58% heterogéneo, por otra parte, es marcadamente tiene aplicaciones o incrustaciones afines al macrismo. O sea, uno podría decir, tal vez afinando más, mirando las otras elecciones, de ese 58% hay un 20% más o menos kirchnerista, un 15% más o menos peronista y un 20% disponible, que vaya a saber, depende, si las cosas cambian, a dónde se va a ubicar. Les pido disculpas por haber pasado el tiempo, agradezco horrores.
Bueno, gracias Mario. Jugados todos, realmente, lo cual me pone muy contento, me satisface mucho. Y ahora vamos a las preguntas y el debate. Como todos o casi todos los de aquí presentes saben, pueden hacer preguntas o comentarios breves. Comentarios largos, no. Y yo voy a ser inflexible en eso. Hay abierta una lista de oradores. Por ahora está Marcos anotado solamente. Bueno, muchas gracias por todas las exposiciones muy, muy interesantes. Para cuestiones de brevedad me voy a referir centralmente a lo de Germán, pero las preguntas valen para los cuatro, digamos. Y me voy a centrar en dos cosas. Una tiene que ver con la cuestión esta de la reversión de la ampliación de derechos, que me parece que es una parte del asunto que está en discusión, tanto sobre el kirchnerismo como sobre lo que viene, digamos. Lo otro es sobre la relación entre la izquierda kirchnerista y el peronismo, que me parece que son dos puntos que a mí me llamaron más la atención de la intervención de él y que estuvieron, digamos, replicados también en cosas que se dijeron después. Con respecto a la reversión, digamos, diría lo siguiente, digamos, admitamos toda esta cuestión de la izquierda, de la lucha contra la desigualdad, digamos, como objetivo de marca, digamos, del kirchnerismo, ¿no? Y que esa es parte de su identidad, digamos, ¿no? Convengamos en que esto fue así. Veo de todos modos un par de problemas respecto de la ampliación de derechos, ¿no? La ampliación de derechos da la sensación de que fue bastante heterogénea en su eficacia y que, digamos, tiene problemas de sustentabilidad serios desde hace varios años. Digamos, en términos de nuevos derechos, es probablemente los llamados nuevos derechos donde probablemente más audaz fue. En términos de acceso a beneficios económicos y sociales, los viejos derechos, digamos, ¿no? Diría, se dio ahí en ausencia de mejoras en bienes públicos muy importantes para sostener eso, y en general, diría, es el campo donde la reversión es más marcada. Y después está el problema de los derechos individuales, ¿no? Donde yo pondría además otra pregunta respecto de la cuestión esta de la identidad, que tiene que ver con el aspecto liberal o antiliberal, que sería la tercera parte de la pregunta que me olvidé de aclarar. Bueno, a ver, uno podría decir sobre el tema de la reversión dos cosas. Que estamos en peligro de reversión porque vino la derecha y va a limitar los derechos, digamos, ¿no? O que estamos en una situación de reversión hace tiempo porque se hicieron mal las cosas. Digamos, si uno está en Venezuela, diría claramente estamos en la segunda situación. Digamos, no importa que venga la derecha o no, no importa que venga Mahoma o los marcianos. Eso es un desastre y ahí no hay derecho de nada. Entonces, eso se derrumba solo. ¿Esto es parecido a Venezuela o es parecido a otra cosa? Esa me parece que es una pregunta que el kirchnerismo se tiene que hacer y que me parece que todos tenemos que hacer, ¿no? A mí me parece que ya tomando la cuestión, digamos, de los datos decepcionantes del último periodo de Cristina, alcanza para responder un poco. Pero me parece que igual hay que ampliar esa discusión y quisiera ver, bueno, un poco cómo lo ven eso, ¿no? Ahora, sobre el segundo aspecto que tiene... Sí, perdón, rápido, bueno, entonces voy a hablar más rápido. La cuestión de los derechos individuales me parece que es un problema aparte, ¿no? Porque vos hablaste, Germán, de un efecto democratizador en Argentina, pero que no estuvo orientado a una democracia liberal, sino a una democracia mayoritaria, y que eso, si entendí bien, a ver, hay dos aspectos de tu argumento que me parecieron un poquito... digamos, una pregunta más puntual, pero vos dijiste por un lado que hay distintos modelos de democracia y entonces, digamos, puede haber tensión entre la democracia mayoritaria y la liberal, pero después dijiste otra cosa, que es para que haya democracia liberal tiene que haber más igualdad, por lo tanto, si yo tengo que lograr igualdad, tengo que afectar algunos derechos liberales para después volver a fortalecerlos, que me pareció una cosa más graciosa y sugerente y más interesante para discutir, porque es como decir, bueno, yo primero te meto preso, pero después cuando salgas de la cárcel vas a ser más feliz, digamos, ¿no? Me suena un poquito raro eso, pero después, de todos modos, lo contrastaría con
algunas de las iniciativas antiliberales, claramente no en tensión con el liberalismo, sino claramente antiliberales de las últimas etapas del kirchnerismo, digamos, ley de abastecimiento, democratización de la justicia, ley de mercado de capitales, van en contra de derechos para reventar esos derechos, y no hay forma de salir de eso, digamos, ¿no? Y ahí yo creo, hay una pregunta un poco más dura sobre, una cosa es la tensión con el liberalismo y otra cosa es ser antiliberal. Y eso a mí me parece un problema. Última pregunta, para cerrar la cuestión, es la cuestión de la relación con el peronismo. Digamos. Me parece que, digamos, yo entiendo toda esta cuestión de la identidad y de bueno, la necesidad, digamos, de fortalecer esa identidad. Ahora, vos hablaste de una identidad total, o toda una identidad, que me pareció ahí una cuestión, digamos, ¿no? Porque esa identidad entonces es algo completamente ajena al peronismo, se puede preservar fuera del peronismo, y si esa es la idea, me da la impresión de que es muy difícil que haya mucho espacio para eso. Me da la impresión de que ahí hay espacio para identidades de izquierda, que ya existen, o hay una competencia con el peronismo, que sigue existiendo. Entonces, o eso derrota a las izquierdas y al peronismo, cosa que lo veo realmente completamente inviable, o eso se convierte en una secta minoritaria que no va a ser ni de izquierda ni peronista. Y la verdad es que me parece que es el destino más probable. Eso es todo. Muchas gracias. Bueno, gracias, Marcos. Si les parece, vamos a hacer 4 preguntas o comentarios breves, no como el de Marcos. Ya. Carlos, por favor. Perdón, si alguien tiene preguntas, yo no tengo preguntas, tengo reflexiones, nada más. Como quieras, seguimos entonces. No sé. Te toca a vos, que no sé cómo te llamas. Ignacio. Ah, sí. ¿Qué tal? Sí, yo tengo un comentario bastante breve y una pregunta. El comentario es que, digamos, hay un aspecto que, bueno, yo soy economista, no sé si lo saben, pero hay un aspecto que no se mencionó, que es muy importante en la diferencia, digamos, entre el primer gobierno de Kirchner y digamos, el periodo posterior de Cristina, y que es que Kirchner era un obsesionado con el tema del déficit fiscal. O sea, para Kirchner las cuentas eran absolutamente esenciales, y eso venía de su experiencia, de su amplia experiencia como gobernador. O sea, era un tipo que, digamos, le podía fallar cualquier otra cosa, podía pelear, pero los números los miraba. Podemos discutir, digamos, desde el punto de vista de sus orientaciones, sus ideologías, eran prácticamente idénticos a los de su esposa, ¿no es cierto? Pero el tema de las cuentas lo miraba. A mi modo de ver, no fue para nada ese el caso de Cristina, que dejó un legado importantísimo, digamos, de déficit fiscal que todavía no ha sido, entre paréntesis, corregido por el gobierno actual, ni siquiera parece haber políticas claras para corregirlo, y que además generó en el periodo de Cristina un incremento bastante rápido de la inflación, que ha sido uno de los puntos fuertes de desgaste político del sistema kirchnerista. Es decir, parte de la pérdida de popularidad creo que tuvo que ver, no tanto con estos temas que obviamente varios de ustedes son politólogos, han discutido con agudeza y con claridad importante sobre derechos, ampliación y qué sé yo, sino porque la mayor parte de la población empezó a sentir que la inflación le iba comiendo el bolsillo. Eso fue pasando esencialmente a partir del año, empezó en el 2007, pero fue creciendo, y la cuestión del INDEC, que mencionó Mario, se relacionó con eso, o sea, macanearnos las cifras de la inflación, esencialmente porque la inflación pesaba y había una serie de razones para no reconocerla. Entonces, eso era un comentario, lo único. Después lo que me interesaría saber de ustedes, que básicamente por lo que veo, digamos, tienen un conocimiento muy profundo del tema, tiene que ver con la relación a futuro de la relación entre, un poco tomando lo de Marcos, entre el PJ y el kirchnerismo, o entre el peronismo y el kirchnerismo, al cual todavía lo veo como una variante, una variedad del peronismo, ¿no es cierto? Es decir, ¿esto va a tender a confluir en algún momento? ¿Se va a incrementar la separación? Creo que ese es un punto clave para el futuro político del país. Bueno, gracias. Entonces, le damos la palabra a Carlos, que va a ser breve. No, porque de los 2 minutos que robó él, yo no soy peronista, pero vamos uno y uno. Vos sos socialista. No, eso sí. Sos socialista. Me parece impresionante. Uñas cortas, ¿cómo era? Uñas cortas. Las manos limpias, las uñas cortas. Por eso. Juan Así B. que Justo. no me afanes nada de tiempo. Realmente, voy a ser muy franco.
después de escucharlo a los cuatro, me parece que vivimos en países distintos. Primero, vos me hablabas de todo lo que pasaba en América con todos los movimientos izquierdistas, populistas, etc. No podés de ninguna manera desacoplar esto con lo que pasaron con los commodities. El 2001 nos vinimos abajo y si salimos medianamente, relativamente a flote, más allá de la genialidad de la Baña, de todo, es por la soja. Sin la palabra soja no admito que se pueda hacer un análisis serio. Yo sostengo, me voy a plagiar a mí mismo, ustedes no me escucharon, que con la soja terminaba el mandato de la Rúa, Isabelita y Juárez Celman. Este fenómeno de que de repente un producto que es de muy fácil cultivo, que puede tener 2 cosechas en la Argentina, porque de repente de 215 pesos, triple casi hasta 600, Dios es argentino. Segundo, a partir de ahí tomo algunas cosas tuyas. Lo importante de esto es tratar no la pobreza, sino la desigualdad social. Terminamos con 30% de personas bajo la línea de pobreza, después de 12 años. Y ahora vuelvo a vos. No es una travesura haber roto las estadísticas. No es una travesura. Es terrible que el país no tenga estadística. Es una cosa, perdón por si me exagero, miserable. Y ahora recurro de nuevo a vos. Vos lo dijiste varias veces, pero un día que dijiste que realmente cómo se distribuía la gente el dinero cuando estaba el cepo para viajar, que eso estaba mal, vino Echegaray y te puso en línea. Y Echegaray no viene del leninismo ni del granchismo, viene de la UCD y siguió todo el tiempo. Últimamente, 2 observaciones más. Me llama la atención lo que le preguntan a la gente. Preguntale a la gente si está de acuerdo en que el 50% no tenga cloacas, que el 50% no tenga agua potable, que se tengan que meter en el barro para ir a la escuela. Entonces vas a entender qué es lo que está pasando. Porque yo creo que Macri gana por gestión, porque toma la provincia la ciudad de Buenos Aires, con el gobierno en contra, con un gobierno que hace las 1000 perrerías, que no le firma ninguno de los avales para crédito internacional y sin pelearse con nadie, gana en todos los barrios de la ciudad, absolutamente en todos. Y allí el amigo dijo, cambiemos desde el oficialismo. ¿Desde qué oficialismo? Si hace 2 años yo te decía acá que la provincia de Buenos Aires la ganaba María Eugenia Vidal, los 5 que están ahí se ponían en fila a ver quién me llevaba antes al Borda, nada más que con un micrófono y con recorrer los barrios. Y en cuanto a hacer, perdón, lo de la juventud no lo quiero dejar pasar. Yo no soy de tu generación, pero yo viví en 83. Preguntá a los que votaron a Luder qué proponía Luder con respecto a los represores y preguntá qué hizo Alfonsín. Ponerlos en el banquillo de los acusados cuando todos se dormían o se morían en la cárcel es de un macho bárbaro. Había que ponerlos en la banquillo de los acusados cuando tenían las armas en la mano. Bueno, finalmente en algo sí voy a hacer futurismo. Ya que vos crees que esto se viene abajo, María Eugenia Vidal, con 40.000 millones de pesos, de cada 2 años hablamos. Ok, ahora Damián, y con Damián cerramos la primera ronda de preguntas. ¿Qué tal? Mi nombre es Damián Toschi. Lo mío es una pregunta simple que tiene que ver con la identidad del kirchnerismo, esto que tanto bien habló Martín, que lo leo siempre. ¿Hasta qué punto el conflicto agropecuario del 2008 modificó la identidad del primer kirchnerismo? ¿Hasta qué punto el 2008 fue el punto de inflexión a partir del cual empezar a pensar otra cosa, entre ellos la famosa grieta? El año que viene se cumplen 10 años, ¿no? En 10 años, ¿qué es lo que generó
ese conflicto en la sociedad y que subsiste? Bueno, ahora tienen, sí, es decir, no tienen obligación de hablar, pero si quieren hablan los cuatro, no hay ningún problema. ¿Y por qué no hacemos Sea- el mismo recorrido? Sí, sí, perfecto. recorrido, ¿no? Sí, Dale. sí. Sean breves. Sí, voy a ser breve y un poco voy a tratar de tomar un par de cosas, digamos. Creo que hay como 2 o 3 comentarios. Hay un comentario más de naturaleza económica, hay un primer grupo de comentarios más de naturaleza económica, hay un segundo comentario más vinculado a, digamos así, el componente antiliberal del kirchnerismo y demás, y un tercero sobre la identidad. Entonces voy a tratar de ir en ese orden, digamos. Muy rápidamente. Sí, hay 3 kirchnerismos y los 3 kirchnerismos tienen instancias. Para mí, yo no soy politólogo, no economista, pero hago cosas de economía política. Y para mí los 3 kirchnerismos tienen claramente 3 formas de gestionar la macroeconomía que son diferentes. El primero es un kirchnerismo muy influenciado por la Baña, y yo diría, ¿no?, el problema del déficit y la reestructuración de la deuda pública. No nos olvidemos, porque quedaron los holdouts. Pero quedaron los holdouts, o sea, debe haber sido la estructuración más integral y brillante de la historia de Occidente. No tengo ninguna duda al respecto. Ninguna duda al respecto. Entonces digo, el primer kirchnerismo es ese, es el del superávit fiscal impulsado por las commodities, el segundo es un kirchnerismo, yo llamaría la gestión macroeconómica trifronte, y ahí empiezan los problemas, porque tenés Mercedes Marcó del Pon haciendo una política monetaria expansiva sola desde el Banco Central, Guillermo Moreno controlando la balanza comercial de la Secretaría de Comercio y el Ministerio de Economía haciendo transferencia de ingresos y subsidios, digamos, ¿no? Y el tercer kirchnerismo es el kirchnerismo donde el trifronte, ese componente trifronte se centraliza en la figura de Kicillof y no hay sintonía fina. Entonces, no sé, después podemos ver los detalles, digamos, ¿no? Pero yo digo, en términos esquemáticos me parece que es así. Y el tema de las commodities es relevante, digamos, es relevante para explicar todo lo que sucede en América Latina, pero no todos los países que son igualmente dependientes de las commodities evolucionan de la misma manera. Y lo digo respecto de un componente que me parece central para entender el cambio de la gestión macroeconómica del kirchnerismo en términos de transferencias y subsidios, que es generación de empleo. Si uno sabe, digamos, yo no voy a poner acá dar indicadores, digamos, pero la figura del Gini en Argentina es una vergüenza monumental, digamos. La figura del Gini en Argentina en 30 años es una montaña. Esto no existe en ningún país del mundo. En ningún país del mundo en 20 años, 80 y 90, aumenta el Gini 2,5 puntos. Y en ningún país del mundo en 11 años baja el Gini 1,8. No existe esto. Eso es Argentina. ¿no? Y en la Argentina pre-Kirchner y en la Argentina por-Kirchner. Después empiezan las distorsiones de la economía y los indicadores sociales son considerablemente inferiores. Ahora, en el medio, para sostener empleo, también se crearon instituciones, ¿no? La reforma educativa, que machea a la nación con las provincias, las convenciones colectivas de trabajo, el Consejo del Salario Mínimo. Y ahí voy al lado y pego un salto, ¿no?, triple, y caigo en la política, Marcos. Digo, yo estoy hablando de cuestiones generales, digamos, acá estamos hablando de la macro. Si vamos detalle por detalle, yo puedo encontrar, ¿no?, digamos, aspectos que podemos discutir, ¿no? Pero digo, no creo que se pueda cuestionar, digamos, que esos 12 años, y no lo digo desde una posición partidaria, lo digo de una posición analítica, no hay expansión de derechos sociales y políticos en Argentina como en esos años. No sé, agarrá salud. En Argentina, en esos años, Mario lo mencionó, según el tipo de familia que vos eras, tenías una política del Estado. Si no podías tener hijos, tenías, ¿no?, la ley de asistida, digamos. Si eras homosexual, tenías la ley de matrimonio. Digo, se pensaba en la familia y se le daban políticas públicas. Entonces, yo estoy pensando en la general. Después, en las cuestiones puntuales, creo que así puedo abrir la discusión respecto al componente, comillas, antiliberal del kirchnerismo, digamos. ¿Qué quiero? Cuando digo que hay un efecto democratizante, quiero provocar justamente esto, ¿no? Digamos, la democracia, hay 6 variedades de democracia en la filosofía política tradicional. La electoral, no me las voy a acordar todas, digamos. La electoral, la liberal, la participativa, la igualitaria, la mayoritaria y me falta una, ¿sí? Y se miden, digamos, la Universidad de Notre Dame tiene un proyecto que se llama Variedades de Democracia, como hay variedades de capitalismo. Y los tipos miden diferentes tipos de democracia. Lo que yo digo es el kirchnerismo en tensión con la democracia liberal y en su proyecto de ampliación de derecho, permítanseme ver esto, entra en tensión en momentos con
los principios fundacionales de la democracia liberal que surge para contener a la democracia mayoritaria. Entonces, si vos tenés un proceso basado en las mayorías populares, naturalmente estás en tensión con la democracia liberal. Ahora, ¿por qué Argentina, y esto soy contundente, no es Venezuela? ¿Y por qué Argentina nunca podría ser Venezuela? Porque el kirchnerismo / peronismo respeta las reglas de juego. Yo no tengo ninguna duda que el kirchnerismo respeta las derrotas electorales. Bueno, Maduro no respeta las derrotas electorales, ni la posibilidad de derrota electoral. Entonces yo no veo, digamos, en Argentina una posibilidad de ser de Venezuela, en el sentido de que hay respeto de la institucionalidad democrática. Mario lo dijo, el que gana, gana, el que pierde, pierde. ¿No? Entonces, en ese sentido, me parece que las élites políticas peronistas de Argentina siempre han demostrado esto, que el pueblo es soberano. Y sobre eso no se discute, me parece. Sí, sigo rápido. Sí, estoy de acuerdo con lo que decía recién, incluso no solo las reglas de juego electorales. Recordemos el episodio de 2008 que decía recién el amigo que preguntaba por 2008, el voto no positivo, es decir, eso fue un momento donde las reglas le ganaron, le pusieron el límite y fue aceptado. Ahora, no es aceptado del modo, no importa lo que se dice, importa lo que se hace, ¿no? Y si fue aceptado. Una cuestión... PJ, kirchnerismo, ¿no? Decía recién Marcos. Yo creo que ahí hay una cuestión un poquito más compleja. Es decir, ¿qué le dio el peronismo al kirchnerismo? Una estructura de poder. ¿Qué le dio el kirchnerismo al peronismo? Una estructura de sentimientos. Hay algo que esta elección mostró, y es que separados es menos. Hay una fantasía muy, muy, muy clara también en el periodismo contemporáneo de creer que el kirchnerismo era una contingencia del peronismo y detrás existía una suerte de poder, ¿no? De sabios y prudentes gobernadores que en el fondo eran el poder detrás del poder. Creo que eso era una fantasía era más una fantasía de Morales Solá que una realidad política. Esos gobernadores, esos poderes no hubiesen, es decir, en todo caso existían, pero existían empatados, existían condicionados, y en general muchas experiencias de pejotismo sin kirchnerismo, de peronismo sin kirchnerismo, caso Córdoba, ¿no? Es decir, quienes votaban un proyecto peronista no kirchnerista, justamente a resguardo del kirchnerismo, en una elección como esta votan el original y prefieren recostarse sobre Cambiemos, que les asegura ninguna fantasía de futuro negociador en el caso entre Schiaretti y Cristina. Es decir, ¿no? Votan a Cambiemos y se acabó. Y creo que están, en algún sentido, en términos identitarios, está más en crisis el PJ o el peronismo que el kirchnerismo, ¿no? Y sin embargo, creo que hay una mutua necesidad, digamos, hay una combinación. Hoy el peronismo se divide en dos instancias. En una fantasía de resistencia parlamentaria que encarna Cristina y en una realidad de negociación territorial e institucional que me parece que como figura encarna Pichetto, del peronismo que gobierna municipios, provincias o incluso diría sindicatos. Lo que no tiene el peronismo hoy es, y que creo que yo ahí sí me animo a pensar diferencias un poquito entre Néstor y Cristina, es decir, entre que me parece que tienen imaginarios muy comunes y a la vez distinciones. Kirchner era, me parece, más creativo en la comprensión de un peronismo que tenía esas dos instancias y que tenía un alma, diríamos, un alma provincial y conservadora y un alma más de izquierda, ¿no? Es decir, que era algo. Ahora, los rasgos de liderazgo, es decir, quiero decir, se entiende, un mestizaje, que hoy no hay ningún liderazgo político en el peronismo que tenga la capacidad de imaginar que eso puede confluir, sino más bien son dos liderazgos que se afirman sobre la. Entonces no le veo virtudes a Cristina para mantener un liderazgo peronista. Y creo que una cuestión, tiro una pavada, hay algunas cuestiones del kirchnerismo y de los cambios que hubo que fueron, digamos, cambios importantes en las libertades públicas y en las libertades civiles, y que tal vez las formas ahí nuevamente, o el rictus kirchnerista tapó. Quiero decir, el kirchnerismo fomentó una organización y una militancia política, pero que hubiese cantado somos putos, somos faloperos. No hubiese cantado no somos putos, no somos faloperos. Es decir, Néstor Kirchner votó una sola ley, la de matrimonio igualitario. Es decir,
tiene un aspecto democratizante y a la vez que convive, son como camisas negras del voto igualitario, es decir, convive con seguramente formas de organización política que además estaban, y así se demostró, que no estaban tan ajustadas, pero formas de organización política fuertes, identitarias, que intentan pelear o disputar la calle en la democracia, que podrían tener rasgos autoritarios, pero que a la vez llevan un programa de ideas o un programa de leyes que no son estrictamente autoritarios, sino más bien democratizantes. Y esa también es una combinación que tiene el kirchnerismo, que es en todo caso su novedad, ¿no? Me parece que hay que diferenciar las agendas o lo que los partidos o los líderes interpretan como la identidad de los votantes de lo que le pasa a la gente. Me parece que hay un grupo, hay un sector de nosotros, los que pensamos, los que analizamos la política, que los temas como los derechos humanos nos importan mucho, y creo que las últimas elecciones demostraron que a la gente no le importa nada eso, que el desempeño de Lilita Carrió, luego de sus declaraciones en el marco de la situación, la desaparición de Santiago Maldonado, donde todavía no se sabía qué había pasado, y su desempeño electoral posterior a eso muestra que nadie la castigó por todo lo que dijo. El desempeño de Morales en Jujuy demuestra que toda la vulneración que se está haciendo de las libertades de Milagro Sala, que puede luego de ser juzgada, encontrada de un montón de delitos. Yo conozco el caso, la conozco a Milagro, fui a su casa y hice trabajo de campo con eso, o sea que yo vi lo que pasaba en Jujuy y creo que hay razones para las cuales tenga que ser procesada, pero que también, como se está procediendo, pues está vulnerando sus libertades individuales, y creo que a nadie le importa eso, y que cuando nosotros tratemos de extrapolar lo que nos preocupa como intelectuales a lo que les preocupa a la gente, tal vez tengamos que tener un poco de cuidado, o por lo menos mirar los resultados electorales en los dos distritos donde estos derechos parecen ser más vulnerados. Más aún, los errores forzados o no forzados, o la laxa, el laxo apego a las instituciones que hoy Cambiemos tiene por momentos, también se ve reflejado en que al votante de Cambiemos eso mucho aparentemente no le importa. Luego, con relación a la soja, creo que tenés razón, y creo que cuando se habla del kirchnerismo, además de hablar de la influencia de la soja, hay algo que se llama regresión a la media, que es cuando uno pasa una situación muy, muy excepcional, si hace las cosas mínimamente bien, el despegue, el grado de éxito que va a tener va a ser mucho más notable. Entonces, también hay que poner todo en contexto y con relación a los derechos que se ampliaron en los 12 años de kirchnerismo, creo que no se despenalizó el aborto, que la violencia de género no se tomó en serio, creo que fue muy diverso, se ampliaron muchas cosas en un montón de sentidos y en otros no. Y por último, con relación al kirchnerismo y al peronismo, creo que esta elección demostró que el kirchnerismo y el peronismo son cosas distintas. ¿Cómo lo demostró? Bueno, lo demostró porque si vos ves las transferencias de voto en la provincia de Buenos Aires, de las PASO, a las generales, el votante de Massa prefiere votar a Cambiemos que a votar a Cristina. Y el votante de Randazzo también. Entonces, yo no sé cuál va a ser el futuro de Cristina. El negocio de los politólogos no es mirar el futuro, es identificar patrones. Como les digo, todavía yo no identifico muchos patrones, creo que pasaron cosas diferentes en diferentes elecciones, y coincido con vos que nos llevaban locos, o sea, al manicomio si decíamos que iba a ganar Vidal, y es más, lo que demostró Cambiemos en esta elección es que no es excepcional. Bueno, ganó Vidal porque Aníbal Fernández, ganó, no van a poder gobernar. Bueno, gobernaron, o sea, Cambiemos todo el tiempo lo que está haciendo es aprendiendo de errores y demostrando que puede dar un paso más. Creo que en eso sí lo demostró en estos últimos 2 años. Demostró que no es producto de una casualidad histórica, sino que es una fuerza política que hay que tener en cuenta y hay que tomar en serio. Y que, en definitiva, una de las cosas que hizo Cristina y que el peronismo no se va a ver reflejado en eso es abrazar una ideología. O sea, romper con el pragmatismo es romper con el corazón del peronismo. Entonces, si vos te vas a quedar abrazado a una ideología, probablemente te sea difícil volver al peronismo o por lo menos liderarlo. Pero la verdad no sé, ellos saben más de eso.
No sé quiénes son ellos. Dos cuestiones. ¿Se pueden contestar los comentarios o solo hay que contestar las preguntas? No. ¿Pregunto? No, por supuesto. Comento. Podés hablar de lo que quieras. Bueno, vamos a menos de fútbol en estos días. Estamos sobre la hora, pero podés hablar de lo que se... Bueno, soy corto. Conozco a Carlos hace mucho tiempo. Lo estimo, nos estimamos, creo. Nos escribimos y nos contestamos, ¿no es cierto? Yo creo que Carlos estuvo justo en el borde de lo que me prometió Tito, que no iba a pasar acá en orden al tratamiento y demás, pero como soy garantista, a diferencia de la mayoría del gobierno de Cambiemos, le voy a considerar que obró bien, obró dentro de la ley, le aplico la presunción de inocencia discursiva. Gracias, Mario. No, está en la Constitución, no me lo agradezcas a mí. No importa. Eso es lo que hace, esa es la otra cosa que hacen los de Cambiemos cuando infringen la ley. No lo hagan. Permitime, dos cosas. Primero, digo soja, así puedo decir todo lo demás. Soja. Segunda cuestión. Dos observaciones que hiciste, no discuto tus observaciones generales, porque son observaciones generales, son muy vastas aparte. Dos que hiciste específicamente sobre mí, que quiero aclarar. La primera, yo no menoscabé para nada, y si lo hice, no quise menoscabar, si lo hice me expresé mal, la cuestión del INDEC. Todo lo contrario, yo dije que fue gravísima, y lo sigo pensando, y lo escribí 200 veces, y lo vuelvo a decir. O sea, si quedó confuso eso, no fue una picardía, no fue una triquiñuela, fue gravísima. Para mi gusto fue el peor error institucional del kirchnerismo. En mi criterio lo tengo escrito en un libro. Me puedo equivocar, por supuesto va a haber muchos disensos, pienso eso. Segunda cuestión, Echegaray a mí no me puso en línea. Yo escribí una crítica en el diario en que escribo ni siquiera sobre el cepo, sobre el cambio de dólares para turismo y demás, ¿no? Es decir, el cambio de dólares o para ¿cómo se llama? Almacenamiento, ¿cómo se llama? Sí, para tenencia personal, gracias, un economista. Y critiqué severamente y Echegaray envió una nota con pedido de publicación al diario criticándome severamente, diciendo que yo no entendía nada y segundo, diciendo que yo contradecía las premisas de un gobierno que había hecho tal o cual cosa. Y yo le contesté en el mismo diario que escribí, le contesté dos cosas. Me acuerdo... Me puedo equivocar en un detalle, pero me acuerdo bastante en sustancia. Lo primero que le contesté con una palabra que siempre se dice que algunos no usamos. Yo le dije que un mecanismo que era secreto, que no estaba escrito, que no estaba plasmado por una reglamentación, que no estaba puesta por escrito y que no estaba plasmada y que no era, por lo tanto, accesible, inteligible para los ciudadanos, era antirrepublicana. Y que ninguna organismo estatal podía hacer eso. Y segundo, Echegaray, que efectivamente no pertenecía al Kremlin ni a ninguna otra cosa, sino algo, le dije que yo tenía muchos más años que él en la historia del movimiento nacional y popular. Esto lo escribí yo, nadie me rayó el auto ni me cayó una consulta, pero digamos que lo dije. Punto y aparte con esto. 3 ejes me permito tomar de lo que se habló. Reconozco que de lo que dijo Marcos no entendí casi ninguna pregunta. O sea, pero... voy a tratar de extraerlo, o sea, no traduje pregunta. Vi una especie de comentario y algunas insinuaciones. Entonces no voy a tratar de tomarlo. Primera cuestión, muy rápido, lo del liberalismo. Esta la dejo para el final. PJ, todo esto. ¿Quién es peronista? Lo dijo el general. Todos somos peronistas. Isabel Perón, ¿cómo? No, todos los peronistas somos peronistas. Correcto. Peronistas somos todos, los que somos peronistas. ¿Era peronista María Estela Martínez de Perón? Y sí, era peronista, pero no solo por ascripción de apellido, sino además porque el general tuvo, el 3 veces presidente, tuvo la gentileza de dejarla como sucesora. ¿Era peronista Carlos Menem que traicionó principios básicos? Por supuesto que sí, lo eligió en una de las elecciones internas más limpias y más participativas de Argentina, lo eligió el padrón peronista, básicamente, y luego lo eligió la mayoría del pueblo argentino cuando había traicionado su contrato. Todos son peronistas. Todos los peronistas son peronistas. Y es un clásico argumento dentro de la discusión del peronismo restarle peronismo al otro. Lo hemos hecho todos, de un modo u otro, hasta Perón se lo hicieron algunos de mis amigos, gritándole ¿qué pasa, general? Que está lleno de gorilas el gobierno popular. Y Perón también, supuestamente, digamos, admitamos, seamos amplios de nuevo, garantistas, debía ser peronista el tipo. Entonces, la persona, PJ, todas esas cuestiones. Cristina es un problema político para todos, para los kirchneristas, en cierto sentido, para sus adversarios también. Tiene más potencial político que todos ellos, es más elocuente, es más capaz, tiene gente que adhiere mejor, qué sé yo. Cristina no alcanza, o el kirchnerismo no alcanza para conformar una alternativa opositora, y es muy difícil imaginar una alternativa opositora, no sin la figura de Cristina, que creo que es difícil, pero
digamos, no parecería imposible, sí sin el capital político y las bases del kirchnerismo y sus banderas, diría yo. Esta es una de las cuestiones que a mí me parece que son, digamos, las que cifran un futuro que yo desconozco. Entiendo que todos lo conozcan, o que varios acá lo conozcan. Yo tampoco dije, Carlos, que yo daba por caído al gobierno. Dije, está en pole position para ganar las elecciones. Vos por ahí no sabés de carreras de auto. Está, digamos, está en la posición privilegiada para ganar las elecciones presidenciales de 2019. Lo que no digo es que las tenga ganadas. Estoy diciendo, esta es mi visión. Después ponele números, que vengan. Esto es lo que creo. ¿Qué margen le queda a las fuerzas de oposición? Si hay izquierda, si hay un espacio de izquierda y demás, yo creo que dada la postura que tiene el macrismo en sus políticas públicas en general, a la izquierda del macrismo queda un espacio vastísimo. O sea, si me permiten usar el criterio de los viejos mapas que Arturo Jauretche cuestionaba, pero que lo voy a usar, es decir, no, ahora está bien, planteaba el otro, pero digamos el planiferio. El oeste queda a la izquierda, al oeste del paraíso alfonsinista. Metáfora o chiste que me entenderá la cuarta parte de la gente que está acá. No importa. Al oeste del paraíso, al oeste del paraíso macrista queda un espacio descomunal. Y en ese espacio descomunal tal vez el kirchnerismo puede tener un lugar, la izquierda puede tener un lugar. ¿Y qué posibilidad de confluencia hay entre los distintos sectores del peronismo? Ni lo sé, ni lo veo. Me parece que su principal problema no es, sin dejar de darle, o sea, y no digo que no sea en términos absolutos, que sea nula esta cuestión, no es cómo se juntan los dirigentes, sino si hay una confluencia de sectores sociales, de permanencias y de imaginario que se sientan buscando, digamos, que haya millones de personajes buscando un autor. Si buscan ese autor, habrá alguna posibilidad y habrá que ver. Si no lo buscan, porque están conformes, porque efectivamente la copa derramó, porque la torta creció, porque bajó la desigualdad y demás, o porque la gente abjura de discutir su posición social o su posición económica, se verá. Yo no lo veo, insisto, no conozco el futuro, lo veo así. 2008, me parece una pregunta cabal y clavada. El 2008 es un corte importantísimo en la historia argentina y un corte en la historia del kirchnerismo. Es el momento en que el kirchnerismo se transforma de un núcleo de alianzas, como decir, pragmáticas y vastas, básicamente en una división de aguas muy fuerte, más ideologizada, con niveles de convocatoria de militancia que no había tenido durante el kirchnerismo, con niveles de convocatoria de juventud y una vereda de enfrente. Ahí pasó algo, me interesa mucho el tema y me gustaría muchísimo, en cualquier momento ofrezco mi mail para conversar con cualquier persona que me quiera preguntar cualquier cosa, se lo pida a Palermo. Ahí pasó algo interesante al respecto de esto de las cuestiones de Néstor versus Cristina, que es un detalle, pero me gusta compartir. Todos creemos, o muchos creemos, que Néstor efectivamente era más político que Cristina. Yo lo dije en algún sentido, que sin duda buscaba coaliciones. Sin embargo, en ese episodio, Néstor se mostró más irritable, más intratable y más difícil que Cristina. Y la notable solución que buscó Cristina, y que mencionó muy bien Martín, que fue llevar al Congreso un momento de tensión y crispación gigantesca, fue una decisión clásica de Cristina Fernández de Kirchner, que fue llevar al Congreso, ir ahí. Y comento otra cosa, espero que me entiendan, porque después voy a llegar al último punto, espero que me entiendan lo que voy a decir y lo comprendan y lo vean. En definitiva, 4 horas antes que se votara esto en la Argentina, todos en la Argentina, 500 personas o 1000 sabíamos cómo iba a ser el resultado electoral, o más, ¿no es cierto? Una elite, ¿no es cierto? Un núcleo de élite. O sea, se sabía que si Julio Cobos bajaba al recinto, se perdía la votación. Entonces diré 2 cosas. La más importante de todas, lejos, es que el kirchnerismo llevó esa discusión al Congreso, la disputó, la perdió, para mi gusto la perdió porque la disputó mal, pero la perdió, y acató absolutamente la decisión del Congreso. Esa fuerza dictatorial, autoritaria, bueno, acató. No, Macri con el blanqueo no acató la decisión del Congreso, dictó un indulto para sus hermanos. Por eso, no es tan sencillo acatarlo al Congreso. Entonces, ¿qué me importa? Está bien. Y había que, vos decís que la acató porque tenía miedo a las personas. La acató. Y de nuevo, si me interrumpen, me voy, no tengo ningún problema. Y claro, es así. Porque no, para eso. Porque no funciona así. Hace preguntas. Bueno,
Es muy irritable tu gente, Tito. Y entonces, acató esa decisión y el vicepresidente también. La Argentina es un país, y esto hablo del sistema democrático, no del kirchnerismo, ojo, y se me entienda. La Argentina es un país que ha tenido episodios terribles, ha tenido derramamiento de sangre y violencia. El vicepresidente hizo eso y nadie le rayó el auto en la Argentina. Me parece bárbaro. Pero eso es también la historia de Argentina. Y eso, ojo, eso alude desde el presidente Alfonsín en adelante y alude a todos nosotros. No estoy diciendo que debieron rayarle el auto, me congratula que no se lo hayan rayado, pero me parece que es también cuando debemos conceptualizar lo que tenemos y lo que hemos logrado. Por fin, ahí hay una división y ahí Kirchner atisbó algo que es interesante que atisbó, que era la fuerza potencial de la derecha de Argentina, que él también la activó con la movilización social de Bloomberg. Para mí Kirchner, con quien tuve bastante trato, en ambas ocasiones perdió, yo diría, parte del equilibrio político que tenía, aunque era muy tenso y muy violento, tenía una noción de equilibrio político, en ese momento se exaltó. ¿Por qué? Porque él veía ahí un potencial de una fuerza derecha que se le venía encima y que la veía más potente de lo que uno la veía, digo. Por último, la cuestión del liberalismo, la cuestión de las identidades y demás. Aconsejo, como no soy quien, aconsejo a la distinguida audiencia, hay un texto de Eduardo Rinesi precioso en la revista Umbrales, donde él propone, seguramente de modo sesgado, pero muy rico y muy interesante, que el kirchnerismo abreva en todas las mejores tradiciones de la política. Ya termino, Tito, quédate calmo. En todas las mejores tradiciones de la política argentina. Y explica por qué. El liberalismo, el socialismo, el justicialismo, ¿por qué no? En fin, es opinable, claro que sí, pero es interesante, es rico y es mejor de lo que yo podré decir. Y la cuestión de las libertades a las que aludió Marcos. Me permite un ejemplo de política ficción, Marcos. Cuando el kirchnerismo, vos decís que hubo muchos avances. Yo creo que hubo un gobierno de 12 años comete faltas, comete errores, tiene contradicciones internas, incurre en actos de violencia, incurre en actos de corrupción, todo eso hace, pero a mí me parece que en general el periodo kirchnerista fue un periodo de relativa paz en la Argentina y en la región un periodo de baja represión. Y me permito hacerte un ejemplo contrafactual. Cuando Néstor Kirchner asumió, Fernando de la Rúa estaba en el banquillo de los acusados por la muerte de 32 personas en la Plaza de Mayo, episodio único en la historia de la democracia argentina. Y estaba también cuestionado por la causa de las coimas en el Senado, episodio para nada único en la historia de Argentina, aunque sí es único que se lo haya juzgado, digamos, ¿no? Es decir, pero para nada. Federico Sturzenegger estaba juzgado por una serie de irregularidades en el Banco Central, tenía una causa abierta. Eduardo Duhalde no estaba juzgado por los asesinatos de los pibes Costequi y Santillán, pero había reclamos para llevar a la Comisión Interamericana esos planteos y hacerle un juicio. En definitiva, no prosperaron. ¿Qué hubiera ocurrido con los parámetros actuales? Fernando de la Rúa, Federico Sturzenegger, el joven Matoff, Eduardo Duhalde y nuestro común amigo Felipe Solá hubieran caído presos. Hubieran sido puestos presos para facilitar la investigación. Mientras se iniciaban los trámites, mientras se procesaban, y hubieran estado presos X tiempo. Esos son los parámetros que se utilizan. Y cuando Luis de Lía tomó una comisaría en mala hora, yo creo que hizo bien, y lo he defendido, no importa, pero cuando tomó una comisaría también se lo hubiera puesto preso, y también se hubieran puesto preso a un conjunto de piqueteros que encerró a mi amigo Carlos Tomada en el Ministerio de Trabajo a poco de asumir el gobierno kirchnerista. Se hubiera puesto preso a todos, y no solo a ellos, sino a todas las personas vinculadas con ellos que podían entorpecer la investigación. Como por ejemplo vos, Marcos, que formaste parte del gobierno de Fernando de la Rúa y que por lo tanto podías tener una cantidad de vinculaciones. Acá llegas según la delirante y galopante mentalidad de los jueces y demás. Entonces yo digo, a mí me parece que y que me encuentren un dirigente social que estuvo encarcelado ya casi 2 años sin condena firme como hay actualmente. Entonces lo que yo digo es, comparemos época por época de buena fe, comparemos parámetros como nos parece. A mí me parece, de nuevo, la discusión sobre los liderazgos, sobre los futuros, es abiertísima. La discusión sobre los derechos debería ser un poco más severa y debería encontrarnos tal vez más transversales y más cercanos en la defensa de los derechos constitucionales básicos.
Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias.